Pedimos por la titulación de nuestro centro parroquial, por un matrimonio, por la conversión de 3 familias, por el embarazo de Carol, por el trabajo de Martín y Oscar, por un trabajo para Santino, por una casa propia, por una intención especial, por la salud física y espiritual de la familia Franco Mieres, Lescano Gavilán, Castillo Lescano, Benítez Lescano, Canillas Rojas, Martínez, Altamirano Pereira, Cáceres Cabrera, Mendoza Ortiz, Benítez Duarte, Lescano Flores, Verón Lescano, Gloria, Catalino, Fátima y Alejandro, Teresa y Nelson, Estela y Javier, Pedrito, por las familias de Carlos, Rafael, Fernando, Leticia y Laura, Ana Patricia, Camila, María Auxiliadora, Rosa, Martina, Oscar, Sebastián, Mariana, por nuestros hermanos difuntos, por el Papa Francisco, el Padre Carlos Alborno, Felipe de Jesús, Reinelda, Gerardo Fins, Rabito, Albino Fermín, Federico, Ángel, Juan, Pedro, Esteban, Jorge, Francisco, Norma, Herminio, Crescencia, Natividad, Agustín, Arnaldo, Caroline, Prudencia, Rafael, Erdulfo, Victorino, Blas, Verónica, Miguel, Lucía, Hugo, Antonino, Silvano, Romina, María, Tiburcio, Nelly, Héctor, Hermenegilda, Alfonso, José, Carmen, Linda, Rosa, Pedro, Angelino, Hermes, Ramón, Carlos Ruiz, Juan Carlos, Juan Pablo, Carmita, Josefina, María Regina, Celsa, Baltasar, Lucy, Valdir, José María, César, Rodrigo, María Felicia, Juana, María Estela, Leopoldina, Félix, Uriel, Luis Alberto, Nadia, Soleil, Francisco, Ulpiano, Aquilina, Daniel, Jorge, Guillermina, Rodolfo, Carmen, Julio César, Héctor Vidal, Miguel Ángel, Hipólito, Cantalicio, Juan Carlos, Irma, Eva, Elvira, Carolina, Carlos, Hermelinda, Victoria, Luis, Emilio, Dora, Rafael, Laura, María Emilia, Enrique, Óscar, Pedro, Armando, Antonio, Bárbara, Elena, Petronila, Cintia, Antolín, Rodolfo, Guillermina, Julio, Carmen, Iván, Fermín, Lidia, Rodrigo, Eva Mar, Evangelista, Julio, Aníbal, Pantaleona, Juana, Griseria, Cayo, Petrona, María Silvina, Celsa, y por todas las benditas almas del purgatorio. Hermanos, les damos una fraterna bienvenida a la casa de Dios en este 5º día de nuestro novenario. Estamos reunidos en comunidad para la celebración del banquete sagrado de nuestra fe. Con el corazón agradecido, pongámonos de pie para iniciar esta celebración que presidirá el Padre Víctor Luis Cabaña, fundador del primer canal católico Ñande Yarañé. Cantando damos inicio. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo.
Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. ¡Viva San Juan Bautista! ¡Viva! ¡Viva San Juan Bautista! ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Bueno, fuerte aplauso entonces para el Señor, que comenzamos y nos preparamos ya nuestra gran fiesta de nuestra comunidad aquí, San Juan Bautista. Qué lindo, creo que es la segunda vez que estoy viniendo, tengo tercera vez ya, no me acuerdo ya, segunda vez, que vos participaste 2 veces, pero yo participé 3 veces. Bueno, muy bien, qué alegría entonces celebrar aquí con ustedes, con la comunidad y sobre todo porque San Juan Bautista tiene una misión demasiado importante dentro del plan de salvación en la Biblia. Es justamente la de señalar, ¿verdad? Indicar el camino que nos lleva hacia la salvación, es decir, hacia Jesucristo. Vamos a iniciar entonces nuestra Eucaristía hoy en esta misa, reconociendo todo lo que el Señor nos ha regalado y nos ha mostrado también como camino de salvación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía hoy, especialmente rezando también por todas las intenciones que acabamos de poner aquí al frente. Y también como transmitimos con Ñande Yarañe, nuestro primer canal católico, escuché que ya estaban rezando también por esta intención. Muchas gracias porque cumplimos 4 años ya de transmisión ininterrumpida, visitando las comunidades por todas partes, por todas partes. Ahora nos preparamos también para ir hacia Concepción. Ustedes saben que tenemos ya un nuevo obispo, ¿verdad? Que será ordenado también en Concepción. El 4 de julio justamente va a ser eso. Y por todas partes vamos siempre, como para transmitir esa fe que como paraguayos tenemos en nuestra iglesia. Vamos a rezar hoy por el cumpleaños también de la señora Marisela de la Divina Voluntad, que hoy agradece al Señor 1 año más de vida. También vamos a rezar por la cirugía del señor Augusto Fornerón, que pide también oración, y por la salud especialmente de la señora Miguela Argüello. Ustedes saben que ella está en Salto del Guairá, Por todas partes estamos llegando, todo el Paraguay. Bueno, así es que al iniciar nuestra Eucaristía, lo primero que hacemos es reconocernos pecadores ante el Señor. Ore por Yahu, vereko orellana. Ore por Yahu, vereko orellana. Ore por Yahu, vereko Jesucristo. Ore por Yahu, vereko Jesucristo. Ore por Yahu, vereko Ñande Yara. Ore por Yahu, vereko
ñande yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que confiaste a San Juan Bautista la misión de preparar para Cristo el Señor un pueblo bien dispuesto, concede a tu Iglesia la gracia de la alegría espiritual y dirige los corazones de tus hijos por el camino de la salvación y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar ahora la palabra de Dios. Abramos el corazón a la palabra que será proclamada y dejemos que ella despierte en nosotros el deseo de cuidar la creación que hemos recibido como un don maravilloso de Dios. Escuchemos, hermanos. Segunda lectura. Lectura del segundo libro de los Reyes. Atalía, la madre de Ocosía, al ver que había muerto su hijo, empezó a exterminar a todo el linaje real. Pero Joseba, hija del rey Jordán y hermana de Ocosía, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó secretamente de en medio de los hijos del rey que iban a ser masacrados, y lo puso con su nodriza en la sala que servía de dormitorio. Así lo ocultó a los ojos de Atalía, y no lo mataron. Él estuvo con ella en la casa del Señor, oculto durante 6 años, mientras Atalía reinaba sobre el país. El 7º año, Jehosibá mandó buscar a los centuriones de la región de Caria y de la guardia, y los hizo compadecer ante él en la casa del Señor. Hizo con ellos un pacto, comprometiéndolo bajo juramento, y le mostró al hijo del rey. Los centuriones ejecutaron exactamente todo lo que les había ordenado el sacerdote Jehosibá. Cada uno de ellos tomó a sus hombres, los que entraban de servicio y los que eran relevados el día sábado, y se presentaron ante el sacerdote Jehosibá. El sacerdote entregó a los centuriones las lanzas y los escudos del rey David, que estaba en la casa del Señor. Los guardias se apostaron cada uno con sus armas en la mano, desde el lado sur hasta el lado norte de la casa, delante del altar y delante de la casa, para formar un círculo alrededor del rey. Entonces Jehová hizo salir al hijo del rey y le puso la diadema y el testimonio, y se lo constituyó rey, se lo ungió, y todos aplaudieron aclamando: ¡Viva el rey! Atalía oyó el griterío de la gente que corría y se dirigió hacia la casa del Señor, donde estaba el pueblo. Y al ver al rey de pie sobre el estrado, como era costumbre, a los jefes y las trompetas junto al rey y a todo el pueblo del país que estaba de fiesta y tocaba las trompetas, rasgó sus vestiduras y gritó: ¡traición! Entonces el sacerdote Jehová impartió órdenes a los centuriones encargados de la tropa, diciéndole: háganla salir de entre las filas. Si alguien la sigue, que sea pasado al filo de la espada, porque el sacerdote había dicho que no la maten en la casa del Señor. La llevaron a empujones y por el camino de la entrada de los caballos llegó a la casa del rey. Allí la mataron. Jehosofat selló
la alianza entre el Señor, el Rey y el pueblo, comprometiéndose a ser el pueblo del Señor, y también selló una alianza entre el Rey y el pueblo. Luego todo el pueblo del país se dirigió al templo de Baal, lo derribó y destrozó por completo los altares y sus imágenes. Y a Matán, el sacerdote de Baal, lo mataron delante de los altares. El sacerdote estableció puesto la de guardia en la casa del Señor. Toda la gente del país se alegró y la ciudad permaneció en calma. A Atalía la habían pasado al filo de la espada en la casa del rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor hizo de Sión su morada, su morada. El Señor hizo de Sión su morada, su morada. El Señor hizo un juramento a David, una firme promesa de la que no se retractará. Yo pondré sobre tu trono a uno de tus descendientes. El Señor hizo de Sión su morada, su morada. Si tus descendientes observan mi alianza y los preceptos que yo les enseñaré, también se sentarán sus hijos en tu trono para siempre. El Señor hizo de Sión su morada, su morada. Porque el Señor eligió a Sión y la deseó para que fuera su morada. Este es mi reposo para siempre. Aquí estaré porque lo he deseado. El Señor hizo de Sión su morada, su morada. Allí haré germinar el poder de David. Yo prepararé una lámpara para mi ungido. Cubriré de vergüenza a sus enemigos y su insignia real florecerá sobre él. El Señor hizo de Sión su morada, su morada. El Señor hizo de Sión su morada, su morada. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: no acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre los consumen y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen en cambio tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben. Allí donde está tu tesoro estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado.
Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que hay en ti se oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, viva San Juan Bautista. ¡Viva! Muy bien. Bueno, yo les agradezco infinitamente que hoy estemos aquí, que nos encontremos y que reflexionemos. Estamos en este quinto día de preparación ya para nuestra gran fiesta y solemnidad. San Juan Bautista, yo les decía al inicio de nuestra Eucaristía, es un santo que dentro de la historia de la salvación cumple un rol, un papel muy, muy, muy importante. San Juan Bautista es el gozne, es decir, ¿cómo se llama? La puerta, lo que tiene ahí entre el marco y la puerta, ¿cómo se llama eso? La bisagra, ahí está, la bisagra. Ahí está, la bisagra, el gozne principal para el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es el pasaje que tenemos. Es decir, en la vida de San Juan Bautista estamos trayendo todas las promesas que el Señor había hecho ya desde Abraham, con el objetivo principal, ¿verdad?, de cambiar y de ofrecer lo esencial y lo fundamental dentro de la historia de la salvación del Señor, que es la salvación o la restauración del hombre caído a culpa del pecado, Adán y Eva, ¿se acuerdan? Es decir, el egoísmo, pero el egoísmo que quiere decir la autosuficiencia quiere decir nuestra manera de actuar que muchas veces dejamos de lado a Dios. Al costadito de Dios, y somos nosotros los que comenzamos a pensar y creemos que tenemos nosotros toda la verdad y todo el camino, ¿verdad?, que tenemos que hacer. Y entonces así vamos dejando de lado a Dios. No escuchamos o no queremos entender esa propuesta de Dios. Miren que el Evangelio en este sentido de hoy nos ilumina, pero de una manera, como se dice siempre, como anillo al dedo, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente termina diciendo, miren, si la luz que hay en ti se oscurece, es decir, toda esa riqueza que Dios nos ha dado a nosotros, la inteligencia, la libertad, la voluntad, la capacidad de amar, todo eso, si no se nos oscurece, si tu luz, porque esa pues es la luz que hemos recibido de parte del Señor. Eso quiere decir ser imagen de Dios. Pero si eso se te oscurece en tu vida, si vos te crees el Superman, ¿verdad? Soy el Superman. Entonces, evidentemente, viene esta no es pregunta retórica, sino que esta es una exclamación retórica del Señor. ¿Cuánta oscuridad habrá en tu corazón? ¿Cuánta oscuridad? ¿Cuánta oscuridad? Es decir, el Señor mismo se sorprende mirando nuestras actitudes si es que nosotros simplemente confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en nuestras capacidades humanas, para todo, para todo, para todo. No es simplemente pensar en un sentido religioso, sino que siempre el sentido religioso, como decía sobre todo el Papa Benedicto XVI, siempre la religión es religarnos a nuestra propia humanidad. Si nosotros pensamos que la religión es como decían Carlos Marx, etcétera, etcétera, ese es un opio, dice un opio, es una droga para el pueblo. Me dice que religión, para que vayan detrás de esas cosas y estén desatentos, y mientras nosotros podemos robar, mientras nosotros podemos hacer lo que queramos. Y muchas veces así pensamos. Yo incluso cuando suelo escuchar la televisión o la radio, cuando los obispos, por ejemplo, dicen las cosas como tienen que ser en nuestra humanidad, en nuestra sociedad, lo que justamente San Juan Bautista indica, el camino que llama a la conversión. Y hoy en día, así cuando nuestros obispos hablan en Cacupé o donde sea, entonces enseguida, sobre todo, y parece, yo pensaba que los periodistas estudiaban y conocían o por lo menos tenían criterio, pero parece que están muy vendidos muchas veces.
Y entonces dicen, no, nosotros queremos ir a la iglesia para escuchar de Dios, hablar de Dios, ver los angelitos, ¿verdad? Quiere decir que ya no entendí, tío, iba para la religión, ¿verdad? Justamente la característica de Juan el Bautista es eso. El hacha está, dice, en el árbol. Eso quiere decir que la presencia de un Dios que nos llama siempre al sentido crítico, al mirar la humanidad. Y eso es lo que siempre le estaba diciendo recién el Papa Benedicto XVI, siempre insistía, la religión nos tiene que humanizar verdaderamente, es decir, vivir mucho más profundamente del sentido humano, ser más humanos. Por eso se llama historia de salvación. Todo lo que nosotros vamos viviendo en el día a día, tenemos que entender que es una historia, que son pasos concretos, pero para llegar a una realización profunda de nuestra vida, la realización profunda del hombre. Y eso es lo que muchas veces parece, o no entendemos, o si no, somos muy letraditos. Y yo pienso que somos más letraditos, ¿verdad? Porque yo no creo que esos periodistas no tengan esa capacidad de sentido crítico, no creo. Que se vendan, eso sí, eso puedo creer, que respondan a ciertos patrones y por lo tanto a ciertos padrones, ¿verdad? Para tener un discurso, pero te dicen cualquier cosa, ¿verdad? Pero en realidad, si uno piensa bien y si se pone, como decimos nosotros, pues a calcular, mirar un poco, qué es lo que el Señor nos dice, siempre nos llama a una humanización. Y bueno, y esa es justamente una de las características esenciales de nuestro santo patrono. Esa es una de las características de nuestro santo patrono. Si ustedes estaban atentos y escucharon esta lectura maravillosa que tenemos del segundo libro de los Reyes, estamos en el capítulo 11, aquí nos narra la historia de Atalía y Ocosías. Ocosías es entonces el rey, pero que se casa con esta que es reina, Atalía, pero que es pagana, es de otro pueblo. Igualito que escuchamos también anteriormente, antes de estas lecturas, Acaz y también Jezabel, ¿se acuerdan? Entonces, que venía y se introducía a los Baales. Entonces Jezabel, que traía a los ídolos, ahí era la lucha contra Elías. Pero aquí es otra historia muy interesante, porque miren lo que sucede. Cuando muere Ocosías, el rey, ¿qué pasa? Atalía, que era de otra nación, por lo tanto reina, pero que no es de la raíz de David, entonces, ¿qué es lo que hace? Para exterminar la dinastía, la promesa del pueblo de Dios, el segundo libro de los Reyes, segundo libro de Samuel, capítulo 7, que hablaba de que tu reino será eterno y perpetuo, y de ahí vendrá el Salvador dentro de nuestra historia de salvación. Entonces, lo que Atalía quiere hacer es exterminar con esa promesa de Dios, ¿entienden? Porque ella en realidad no era del pueblo de Israel. Su esposo sí, pero el asunto es que ahora se murió Ocosías. ¿Quiénes tienen que continuar con la dinastía de David? Los hijos. Y conste que son sus hijos, Pero como ella quería que sea desde ahora la dinastía de ellos, de su reino, y no el de David, murió ya su esposo, que era la tribu de David. Entonces, ¿qué hace también? Al ver que había muerto, entonces, comenzó a exterminar a todo el linaje real. Miren, comienza a exterminar a todo el linaje real, porque quiere eliminar la dinastía de David. O sea, quiere ella apoderarse. Bueno, este es el gran pecado, queridos hermanos, que después aquí dentro de esta historia va continuando, etc. Alguien, aquí Joseba se llama, la que le salva a uno de estos hijos, por suerte.
Bueno, todo esto dentro de la historia es interesante, ¿verdad? Porque el Señor entonces tiene sus caminos y tiene su manera también de actuar. Y le salva a uno de los hijos del rey, lo esconde y lo lleva. Hasta que después dice 6 años, mientras estaba ya reinando, Atalía reinaba sobre el país. Al 7º año, Jehoiada mandó buscar a los centuriones, etc. Le avisan y le dicen al sacerdote, mira, este es el hijo del rey, que nosotros le escondimos. Porque era ya prácticamente pensando ellos que habían exterminado a todos los hijos del rey. Pero no, como Dios actúa en la vida, a pesar de nuestros renglones torcidos de la vida y de la historia, sin embargo, Dios siempre tiene una salida. Bueno, y es así como entonces se salva esta dinastía. Y después continúa toda la historia, ¿verdad? Aquí le llaman, le coronan a este joven, le hacen rey. Y bueno, y saben cómo después continúa, ¿verdad? Porque cuando le están coronando de rey, Atalía, la reina, oyó el griterío de la gente que corría y se dirigió hacia la casa del Señor, donde estaba el pueblo. Y al ver al rey de pie, que ya había crecido después de 7 años ya, entonces comienza, dice, se rasga las vestiduras y gritó, ¡traición! Pero miren cómo termina mal, ¿verdad? Bueno, esta es una forma de decirnos, queridos hermanos, cuando nosotros hacemos el mal, siempre somos nosotros quienes producimos al final de cuentas, y eso mismo nosotros después lo volvemos a vivir en nuestra propia vida. El mal que cae sobre Atalía. Entonces Jehoiada selló la alianza entre el Señor, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Lo llevaron a empujones a Atalía por el camino de la entrada de los caballos. Llegó a la casa del rey y allí la mataron. Bueno, entonces una forma de decir, ¿verdad? Cómo la maldad termina también de esta misma manera. Entonces, queridos hermanos, esto es muy importante porque ahora nosotros tenemos que aplicar a nuestra propia vida y tenemos que aplicar que también Juan el Bautista, al indicar, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan capítulo 1, versículo 35 en adelante del Evangelio de San Juan. Entonces, él lo que está indicando es la verdad también. Nos cuesta a nosotros, así como a Atalía también queremos muchas veces apoderarnos, como si nosotros tuviésemos toda la verdad. Y entonces nos lanzamos contra los otros. Entonces nos lanzamos contra la misma sociedad, tal vez porque tenemos el poder, o porque tenemos la plata, o porque a través de eso nosotros podemos hacer lo que queremos, como se dice. Y por eso que el Evangelio hoy también, anillo al dedo realmente hoy, en este 5º día de nuestro novenario de preparación de la fiesta de San Juan Bautista. Porque miren lo que nos decía, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen en cambio tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuman y ladrones que los roben. Entonces esto nos está diciendo a nosotros directamente aquí, la riqueza no es solamente riqueza de plata, de tener dinero o tener lingotes de oro, ¿verdad? Sino que sobre todo se refiere, queridos hermanos, al cómo nosotros utilizamos la riqueza que Dios nos ha dado. No acumular simplemente para nosotros de una manera muy egoísta, sin mirar la necesidad de la sociedad, de la comunidad. La Biblia, los 73 libros que tenemos aquí, siempre se escribe para la comunidad. Es decir, todo lo que nosotros hemos recibido como riqueza, como vida de parte de Dios, es para que nosotros esas riquezas después las pongamos al servicio de la comunidad, de nuestra familia, de los demás. Y entonces por eso tenemos que ser capaces, primera característica, indicar, decir la verdad, llamar a la conversión. Y eso es lo que hizo Juan el Bautista. Pero al mismo tiempo esa característica que lleva después a lo que nosotros le decimos la propia humildad.
porque Juan el Bautista en ningún momento se presenta como si fuese Shela y Guapa, Pendugue, Peñapogue, lo que yo digo. No. Juan el Bautista simplemente, estando en el desierto, incluso dice que se vestía con ropa de camello, se alimentaba con miel silvestre, etc. Estas son expresiones para decirnos, queridos hermanos, que el despojarse, el vivir en el desierto significa la humildad, el reconocer quiénes somos nosotros y cómo tenemos que nosotros siempre ser grandes colaboradores para que la humanidad, para que nosotros como comunidad nos podamos realizar. Nadie tiene que pasar necesidad entre nosotros. Todos tendríamos que, ¿verdad?, estar preocupados y trabajar por la comunidad, por la familia, por los hijos, por el barrio, en fin. Todo lo que significa, ¿verdad?, mirar hacia adelante y proyectarnos, porque para eso está la religión, religarnos a nuestra propia esencia. Y un tercer elemento también, que justamente viene como elemento, anillo al dedo siempre con esta lectura, es el aspecto de la coherencia. Porque aquí justamente el Señor nos dice, si nosotros tenemos la luz, nos decía este Evangelio, cuánta luz va a iluminar nuestra vida, pero así también si la luz que hay en ti se oscurece, cuánta oscuridad habrá en tu corazón y en tu vida. Es decir, esta es la famosa coherencia, ¿verdad? Además de la humildad, también la coherencia con eso que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Ser coherentes, así como Juan el Bautista. Esa luz y esa gracia que recibió fue capaz también de ofrecer, de dar, de ofrecer a su pueblo, llamar entonces a la conversión. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir también hoy esa gracia especialmente para nuestra comunidad, para cada uno de nosotros, para nuestra familia. Ser coherentes en el camino de nuestra vida, ser coherentes con esa gracia que hemos recibido de parte del Señor, de esas luces, de esas riquezas personales que nos ha regalado. Y así también entonces nosotros podamos ofrecer lo mejor a los demás. Que así sea. Vamos a ponernos entonces ahora de pie y vamos a presentar ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Padre, atiende nuestra súplica. Padre, atiende nuestra súplica. Por la Iglesia, para que a través del magisterio de nuestros pastores nos siga exhortando al cuidado de nuestra casa común como creación y regalo de Dios para toda la humanidad, oremos. Padre, nuestra súplica. Por los gobernantes y los líderes de las naciones, para que tomen decisiones sabias que protejan el medio ambiente, respeten la dignidad humana y busquen el bien de las futuras generaciones, oremos. Padre, atiende nuestras súplicas. Por el Paraguay, para que todos sus hijos trabajemos con honestidad y compromiso por la construcción del bien común, superando divisiones y buscando la justicia y la paz, oremos. Padre, atiende nuestras súplicas. Por nuestra comunidad, que celebra con fe este novenario, para que confiemos plenamente en la providencia de Dios, que conoce nuestras necesidades, y vivamos estos días como un tiempo de gracia y bendición, oremos. Padre, atiende nuestras súplicas. Vamos a pedir también hoy, agradeciendo el cumpleaños de Marisela, que es del grupo de la Divina Voluntad y agradece un año más de vida. También vamos a pedir especialmente por el señor Eusebio Mora y su familia y su empresa. También por la cirugía a la que recibirá esta intervención el señor Augusto Fornerón. Y también rezamos por la salud de la señora Miguela Argüello. Ella es de Salto del Guairá. Y vamos a recordar también a nuestro monseñor, al obispo, ¿quién? Mario Melanio Medina.
¿Sabían que ahora está internado? Muy bien, así que vamos a rezar también por su salud. Ahí recibimos recién un mensaje y dice que ya se está recuperando y que ya está mejor entonces el monseñor Mario Melano Medina. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar ahora las ofrendas. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos los diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor Reciba de reciba tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te ofrecemos estos dones, Señor, para celebrar dignamente el nacimiento de San Juan Bautista, que anunció la venida y señaló la presencia del Salvador del mundo, que hoy reina por los siglos de los siglos. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno. Alabamos tu grandeza manifestada en San Juan Bautista, nuestro santo patrono de nuestra comunidad. Él es el precursor de tu Hijo y el mayor entre los nacidos de mujer. Antes de nacer saltó de alegría en el vientre de su madre al sentir la proximidad del Salvador. Y fue el único profeta que señaló al Cordero que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista bautizó en el río Jordán al mismo autor del bautismo para que el agua viva santificara a todos los hombres, y mereció dar el supremo testimonio de Cristo derramando su sangre por él. Por eso, unidos a los ángeles del cielo, cantamos en la tierra un himno a tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Promombe uñan de Yara Jesucristo, emano Yahweh, lo güero viare y cobelle beca, eyuñan de Yara eyu. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente de tus hijos, por quienes hoy agradecemos, por el cumpleaños de Marisela de la Divina Voluntad, por Eusebio Mora y su familia, por la cirugía de Augusto Fornerón, por la salud de Miguela Argüello y de todas aquellas intenciones que hemos presentado aquí en esta Eucaristía. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bautista, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Sí. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que
que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oros ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Vamos a ponernos de rodillas ante nuestro santo patrono, San Juan Bautista. Vamos a rezar y vamos a pedir oración a San Juan Bautista por nuestras familias, por los jóvenes, por nuestros niños,
Glorioso San Juan Bautista, precursor del Señor, voz que clamó en el desierto, preparando el camino para Jesucristo. Hoy acudimos a tu poderosa intercesión con confianza filial. Ruega por nuestras familias para que sean verdaderas iglesias domésticas, donde reine el amor, el perdón, el diálogo, la fidelidad, la paz. Alcanza para los esposos la gracia de permanecer unidos en el amor de Dios. Fortalece a los padres para que eduquen a sus hijos en la fe y llena los hogares de la presencia viva de Jesucristo. Protege a nuestros jóvenes para que descubran la belleza de seguir a Cristo con valentía. Líbralos de la violencia, de las adicciones, de la droga, de la indiferencia religiosa, del egoísmo, de todo aquello que los aleje de Dios. Despierta en ellos ideales grandes, un corazón generoso y el deseo de construir una sociedad más justa, fraterna, solidaria. Que nunca los jóvenes tengan miedo de vivir la verdad del Evangelio. Bendice también San Juan Bautista hoy a nuestros niños para que crezcan sanos en cuerpo, mente, espíritu. Rodéalos con la protección de los santos ángeles. Consérvalos en la inocencia y haz que encuentren en sus familias, en la iglesia, en la escuela, un ambiente donde aprendan a amar a Dios y al prójimo. San Juan Bautista, tú que señalaste a Jesús diciendo: he aquí el Cordero de Dios, enséñanos a conducir siempre a los demás hacia Cristo. Oren Padre, Espíritu, conversión, para que la iglesia sea fuerte, santo. Ejemplo de humildad podamos repetir cada día: es necesario que Él crezca y que nosotros disminuyamos. Oh San Juan Bautista, patrono de nuestra comunidad, patrono valiente y fiel, intercede hoy por nosotros, por los que hoy celebramos este quinto día de nuestro novenario, por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestro trabajo, por todos los jóvenes y los niños, para que caminemos siempre por los senderos del Señor hasta alcanzar la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Bautista, San Juan Bautista, San Juan Bautista. ¡Viva San Juan Bautista! Fuerte aplauso entonces para nuestra comunidad. Bueno, vamos a sentarnos y vamos a escuchar un poco los avisos de la comunidad. Sí, vamos a escuchar qué nos dice ahora en estos siguientes días la comunidad. En primer lugar, darle gracias, Padre, por aceptar nuestra invitación y por esta hermosa celebración. Muchas gracias. Mañana, sexto día de nuestro novenario, va a presidir el Padre Sergio Ayala. Están todos cordialmente invitados. También terminada la misa les invitamos a pasar a nuestro patio de comida donde hay ricas comidas típicas. Muchas gracias a todos por su presencia. Bueno, soy yo el que les tiene que agradecer a ustedes porque después de un año se acordaron de mí, ¿verdad? Bueno, muy bien. Y así nosotros hoy estamos, miren, aquí estamos, ya en vivo y en directo, 4 años hemos cumplido. Y así es que
estamos contentos porque siempre de a poquito la gente se va concienciando también y cada vez más también nos están ayudando. Ahora posiblemente vamos a procurar entrar más también hacia el interior con los cables que existen en las ciudades, en las otras ciudades del interior. Ya estamos luego llegando a través de NPI, Telefuturo, la tele, Unicanal. Esos 4 canales estamos comprando espacio, pero eso cuesta plata, ¿verdad? Por eso que no podemos entrar todavía en los otros, Canal 13, Canal 9, C9N, todo eso yo quiero entrar, ¿verdad? Pero cuesta plata. Si quiero entrar ahí tengo que pagar $2.500. Y eso para mí son $2.500, ¿entiendes? De cabeza. Por lo tanto, ni que tú ya pagas Hueterijina, y entonces por eso es que no estamos en todos los canales, pero ojalá pudiésemos ya entrar en todos los canales de aire. Y eso depende, ¿verdad?, de la gente. En realidad actualmente tenemos 310 padrinos que nos ayudan así mensualmente. 50.000, 100.000, 500.000, de todo un poco hay que nos ayudan libremente y se hacen padrinos. Más lo que procuramos también a través de las publicidades de algunos negocios, algunos cristianos comprometidos que tienen su empresa, etcétera. Entonces ponen también un poco de publicidad, eso también nos ayuda. Y la tercera manera es, ustedes hoy no se van a salvar porque allá tengo mi alcancía, miren por allá atrás. Así es que, piensen, huevo, sí o sí van a tener que encontrarse con mi alcancía, ¿verdad? Bueno, 3 maneras como nosotros estamos manteniendo y ya estamos 4 años, gracias a Dios. Y queremos seguir creciendo, o sea, queremos seguir llegando más y más y más. El viernes pasado, el 12 de junio, nosotros celebramos justamente los 4 años con el hermoso almuerzo. Hicimos allá en el Yacht y Golf Club. Ahí nos ofrecieron las instalaciones y la comida, etcétera. Y así también, gracias a eso, pudimos juntar 29 millones, casi 30 millones de guaraníes juntamos, ¿verdad? Y eso también es una gran ayuda para nosotros. Y así vamos, de a poquito. Y ahora ya nos estamos preparando y yo ya les invito a ustedes también para julio. En julio vamos a hacer también otro encuentro de un almuerzo, porque justamente es mi cumpleaños y entonces aprovechamos, no solo para celebrar el País Cabaña, sino que sobre todo para juntar plata para años de yañe, para la importante de Ajina, ¿verdad? Y entonces hacemos así un almuerzo, nos encontramos todos. Como yo voy a cumplir 60 años, se tú llamas y nada, va a llevar. Así es que vamos a agradecer también al Señor y así podemos también seguir evangelizando. Y bueno, y muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Así es que después al final todito vamos a venir aquí, vamos a salir. En la foto después al final vamos a salir todito aquí, listo, ma. Y que toda la gente les pueda ver también, porque en todo el Paraguay se está viendo. Ustedes saben que esta misa siempre de las 19 horas hay más de 350.000 personas, o sea que nuestro templo aquí ya no es más así un templo pequeño donde estamos pocos o lo que sea, no. Imagínense, se vuelve en una catedral de todas partes. Después enseguida ya escribe la gente, ¡ay, qué animada esa gente! O si no dicen, qué caigüegues son esos que están ahí. O si no dicen, qué hermosos. Bueno, muy bien, vamos a ponernos de pie entonces y vamos a agradecer al Señor con esta oración final y sobre todo pedir siempre la protección de San Juan Bautista para nuestras comunidades y para nuestras familias. Oración final. Renovados por el banquete del Cordero Celestial, te pedimos, Padre, que tu iglesia reconozca al autor de la salvación en aquel que fue anunciado por San Juan Bautista, cuyo nacimiento celebramos gozosos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias. Y que viva San Juan Bautista. Viva. Y que viva nuestra comunidad.
Y un fuerte aplauso para todos nosotros. Bueno, y mientras cantamos, ¿verdad? Yo les voy a pedir que vengan despacito, vamos a ponernos todito aquí, porque nos van a sacar después la foto enseguida para ñande yarañe. Y al final también les voy a imponer el aceite santo. ¿Está? Bueno, así que gracias a los músicos, un fuerte aplauso también a nuestros músicos. Marcha. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.